tierra le alaban, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor. Entendemos que hay algunas personas que por cuestiones de su trabajo solo han podido venir a los estudios en la mañana, y les agradezco que estén aquí todavía. Tal como habíamos platicado, vamos a hablar hoy, vamos a entretejer la siguiente serie de los mensajes que hemos estado estudiando con el tema de la mañana. Entonces sí llevan una relación, solamente durante el lapso de tiempo en el que estemos estudiando el nombre de Jehová Naque o Jehová Nacá. Hay varias formas en que lo encontré pronunciado o escrito. Y le platico muy rápido que durante algunos domingos ya, desde el año pasado, hemos estado estudiando los nombres de Dios, cómo Dios se revela a los hombres y los nombres con los que Él se da a conocer. Y lo interesante es que todos estos nombres, cuando el Señor los demuestra, los revela a su pueblo, siempre los revela en una experiencia con el pueblo. O sea, Dios no solo se presenta y les dice: yo soy tal, ¿verdad? O yo soy Yahvé Jireh, o yo soy Adonai, o yo soy Jehová Roi. No es solamente un nombre que se anuncia, sino una experiencia por la que el pueblo va pasando, y Dios se demuestra a ellos a través de esa experiencia con un nombre que refleja alguna faceta en la que el Señor quiere que su pueblo le conozca. Así que le aviso que todos los estudios que hemos estado teniendo sobre los nombres de Dios no tienen que ver con darte información para que sepas mucho de la Biblia y te sepas los 19 o 20 nombres diferentes con los que Dios se manifiesta. Esa no es la intención. La intención, directamente hablando, es que tú y yo podamos conocer de manera más íntima a Dios a través de estos nombres que Él ha decidido revelar. Estamos estudiando uno de esos nombres que le platicaba que era uno de los más difíciles, porque el nombre en hebreo es Yahweh, que es la forma en que se puede pronunciar las 4 letras del nombre divino del Señor, que es YHWH, y se tradujo al español como Jehová. Y la forma en que ese nombre se pronuncia hoy cambia, varía. Yahvé, Yahweh o Jehová quiere decir yo soy. Pero cuando ese nombre Jehová se combina con otro, entonces nos da una faceta de Dios como: yo soy tu pastor, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanidad, yo soy Jehová de los ejércitos, ¿verdad? El Dios de los ejércitos. Y en este caso el nombre que estamos estudiando es Jehová Naque o Jehová Nacá. Y este nombre quiere decir, literalmente traducido, yo soy el que castiga, o Jehová castiga, o tu Dios castiga. Y habíamos estudiado precisamente la semana pasada cómo en la Biblia se nos enseña que Dios castiga, definitivamente castiga. No es bíblica la idea de algunas personas que Dios es tan lindo y bueno que no castiga. Sí, Dios aborrece el pecado y castiga el pecado, demostrando su ira, su indignación, porque el pecado ofende la santidad de Dios. Pero aprendíamos cómo es posible que los hombres tengamos el perdón de ese Dios santo solamente a través del sacrificio de su Hijo Jesús. No hay otra forma en que eso es posible. Y también aprendíamos que el castigo de Dios sobre el pecado no siempre es inmediato. No, cada vez que tú y yo la regamos y pecamos, está Dios con un rayo ahí queriendo fulminarnos o arruinarnos la fiesta. Pero aprendíamos que eventualmente, si tu problema de pecado no es resuelto, tú y yo tendremos que dar cuentas al final de nuestra vida, cuando nuestro pecado sea juzgado, o al final de los tiempos, cuando la Biblia habla del gran día de la ira del Señor. Ahora, lo que vamos a estudiar hoy es cómo Dios castiga el pecado en aquellos que ya son sus hijos. Porque la Biblia enseña que no todos somos sus hijos, todos somos su creación, fuimos creados por Dios. Pero para llegar a ser un hijo de Dios, según las palabras de Jesús, tú tienes que nacer de nuevo. No puedes con una religión, meterte en una religión y ya, con eso eres hijo de Dios. O portarte bien no te hace hijo de Dios.
Solamente es posible llegar a ser hijo de Dios cuando uno nace de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Cuando uno pone su fe únicamente en el sacrificio de Jesucristo como aquel que perdona nuestros pecados. Esa confianza en Jesús como tu Salvador es lo que nos permite llegar a ser hijos de Dios. La pregunta entonces es: ¿cómo castiga Dios el pecado del hombre? Y específicamente el pecado en sus hijos. Quiero mostrarle a usted dos pasajes en la Biblia que cuando alguien los lee así de primera mano, y estoy ahí en mi casa leyendo y yo me encuentro con estos pasajes, puedo pensar que es una contradicción. Y algunas personas se sorprenden cuando los leemos juntos porque dicen: sí, esto no cuadra. Los dos pasajes a los que me refiero, uno está en el libro de los Hebreos, que allí de hecho te invito a que vayas y lo busques. El otro yo te lo voy a leer, pero si tú tienes una Biblia al lado ahí o con alguien que está contigo, pídele que te lleve al libro de los Hebreos. Está en el Nuevo Testamento, cerca del final. Vas a encontrar un libro más o menos grande, 13 capítulos, Hebreos, así se llama. Y vamos a estudiar juntos el capítulo 12 en un momento, pero por lo pronto te pido que te vayas al capítulo 10. En el capítulo 10 es un capítulo bien duro, muy fuerte. Se nos habla de lo que sucede con las personas que siguen a Cristo, están caminando en el Señor, están buscando a Cristo y luego se regresan, se rajan, decimos nosotros, se apostatan. Gente que cree en el Señor, está siguiéndolo y de repente hace ciertas decisiones en su vida que termina blasfemando contra aquel que alguna vez adoró. Termina considerando la sangre de Cristo como inmunda cuando en algún momento pensó y creía que la sangre de Cristo le limpiaba de todo pecado. Se le llama apostasía. Y en la Biblia se nos platica qué va a hacer Dios con las personas que apostatan en el capítulo 10. Pero quisiera que tomáramos, porque es muy amplio el capítulo 10 y muy profundo, nada más tu versículo 30 y tu versículo 31. Hebreos 10:30. ¿Ya lo tienen todos por ahí? ¿Sí lo tienen? Excelente. Dice Hebreos 10:30: pues conocemos al que dijo, y luego el autor cita un pasaje del Antiguo Testamento que dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, o sea, en otro lugar dice: el Señor juzgará a su pueblo. Y observa el versículo 31. ¿Qué dice ahí? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea, es un versículo que habla del juicio que platicamos la semana pasada. Que sí, Dios sí castiga el pecado. Y si tú te tienes que enfrentar a Dios como juez con tu pecado allí sin resolver, dice la Biblia: ¿sabes qué? Esa es una cosa horrible, porque Dios es un juez justo. Y si nosotros pecamos ofendiendo al que se puede ofender más alto, que es Dios, al santo, 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 yo peco y lo ofendo, el castigo por ese pecado es terrible y lo ejecutará Dios. Por eso Hebreos 10 dice: ¿sabes qué? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es horrible tener el juicio de tus pecados y de los míos porque no los resolvimos como Dios mandó que los resolviéramos, que es a través de Cristo. Entonces aquí te habla de esa parte dolorosa, de llanto, de crujir de dientes del juicio de Dios. Sin que pierdas Hebreos, escucha lo que voy a leer de un pasaje en Job. Job capítulo 5. Para los que van a aplicar, puedes apuntar Job 5, 17 y 18. No tienes que buscarlo, si quieres lo puedes hacer, pero yo lo leo para ti. Escucha que dice Job 5. Acabamos de leer: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora escucha lo que dice Job: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Y qué acabamos de leer acá atrás? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y Job dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces tenemos dos versículos en la misma Biblia que uno dice que pobrecitos de nosotros si caemos en las manos de Dios y nos juzga. Y en otro versículo dice: bienaventurado aquel hombre a quien Dios castiga. Y entonces nosotros decimos: oh pues, ¿qué onda con eso? O es horrible caer en las manos del Dios vivo, o es una bendición que Dios te castigue. ¿Cuántos, si yo les pregunto, cuántos quieren que Dios los castigue? ¿Cuántos dirán amén? Yo. Pues no, ¿verdad? Depende a qué nos referimos con el castigo. Entonces te voy a explicar cómo está la onda aquí. No está tan complicado. Lo que la Biblia habla, las dos cosas son verdad,
pero es muy sencillo. En el primer pasaje que leímos, la forma en que Dios manifiesta su ira al pecado es como un juez. Y está hablando de condenar el pecado y al hombre que lo cometió, porque ese hombre ha decidido no resolver su pecado en Cristo. Entonces Dios está actuando como juez que condena el pecado, y la paga del pecado, según la Biblia, es muerte. Pero en la segunda parte, donde hablábamos en Job, que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, Dios está manifestándose como padre, no como juez, sino como padre. Pero hay que entender esto: Dios es las dos cosas. O es tu juez o es tu padre. Y ahí es donde entra la diferencia, porque según la Biblia, el pecado que Dios trata en los hombres, o los puede tratar como un juez que dice, pues la ley indica aquí que si tú pecas, la paga, la pena, la condena del pecado es la muerte, así que te toca la muerte. Y dice Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O el padre viene contigo y te dice, hijo, ¿qué andas haciendo? ¿En qué andas? Esto que hiciste está mal. Y cuando castiga, no es para condenarte, sino para que tu vida sea cambiada y transformada. Esa es entonces aquí la diferencia entre juicio y disciplina. ¿Qué significa Jehová Naque? Dios castiga. Bueno, Dios te puede castigar como juez, y cuidadito, ¿verdad? Porque es delicado eso. O Dios te puede castigar como padre. Entonces aquí la pregunta que nosotros tendríamos que hacer es: si tú revisas tu vida, voltea para atrás, ¿ok? De los años que tienes, voltea para atrás. Los 50 que tengas, los 45, lo que quieras. La pregunta que te quiero hacer para que pienses es: ¿cómo te ha ido en la vida? Si tú hicieras una conclusión: no, pues re bien, me la he pasado en un lecho de rosas, todo ha sido bien, tengo una herencia de millones de dólares que estoy disfrutando, nunca me he enfermado, no he tenido problemas, no me han asaltado. O tú podrías voltar atrás y ver problemas, ver broncas. No, sí, me quedé sin trabajo aquel día, o mi papá se fue, o aquella vez que murió tal persona que amaba mucho, o esta tragedia en aquel accidente, o aquella enfermedad, o aquel día que me tumbaron un diente, y no sé. Pero de aquellas cosas que tú has sufrido, la pregunta aquí es: si lo comparamos con Jehová Naque y lo vemos como Jehová Naque, la pregunta es: ¿Dios te estaba castigando o Dios te estaba disciplinando? Acuérdate de qué depende. Dios solo disciplina a sus hijos y juzga, condena y castiga a todo ser humano, porque Él es el juez de toda la tierra y de todo hombre. Pero la pregunta es: esos sufrimientos que tú tuviste, ¿cómo los enfrentaste? Entonces, el pasaje que vamos a estudiar hoy, y en el que vamos a aprender la disciplina, algunos detallitos para la disciplina de nuestros hijos, que ese es el punto que vamos a hacer. El chiste no es tanto si Dios te va a disciplinar o no, porque es un hecho de que Dios te va a disciplinar si tú eres su hijo. El punto en Hebreos es: ¿cómo te cae la disciplina de Dios cuando te llega? ¿Cómo la tomas? O si tú todavía no eres cristiano y todavía no entregas tu vida y Dios está castigándote y juzgando tu pecado, la idea es: ¿cómo tomas eso? Déjame explicarte a qué me refiero. Hace muchos años yo jugaba fútbol americano, estaba en un equipo, muchos años. Y en el equipo teníamos un entrenador que todos queríamos mucho, porque él nos quería mucho también. Bien buena onda entrenador, de veras genuinamente se interesaba por nosotros, que no anduviéramos haciendo relajo. Y ese entrenador cuando terminábamos el entrenamiento, que duraba más o menos 2 horas, 2 horas y media, bien cansados, nos ponía a hacer unas carreras, a correr de lado a lado y tantas vueltas, y estábamos nosotros pero en un dolor, en una agonía terrible. Hacíamos estas carreras, este ejercicio en el que empezábamos aquí, corríamos a una llanta, regresábamos a toda velocidad y luego corríamos a la segunda llanta y regresábamos a toda velocidad. A la tercera, ¿cuánto? Había como 9 llantas. Y no de estas, sino llantas de esas. Y corríamos y nos decía: si se queda atrás uno y si dejan atrás a los más gorditos, les pongo a hacer otra más. Y estábamos, algunos lloraban, literalmente lloraban del sufrimiento de hacer eso. Pero te digo algo, en el fondo, en medio de ese dolor, decíamos: este coach nos quiere, nos está entrenando para que ganemos. Pero había ocasiones que él no podía ir.
Y entonces le dejaba el entrenamiento a otro de los jugadores. Y ese jugador, ese otro jugador que se creía mucho, nos decía: ahorita van a ver, y como que se ponía como el jefe, y órale a correr. Y corríamos menos que lo que corríamos con el entrenador. Pero te digo cuál era el resultado: nos enojábamos. Todos íbamos a correr, pero con el entrenador no, porque sabíamos que el entrenador sí nos quería. Y ese dolor que estábamos pasando era por nuestro bien. No te voy a decir que estamos: sí, entrenador, dele más, bien contentos, gritando así, bien felices. No, estábamos chillando y gritando y sufriendo. Pero el efecto del corazón era que salíamos más contentos, más maduros, confiados. No, hombre, cuando venga el otro equipo les vamos a ganar. Ese era el resultado. Pero cuando nos entrenaba el otro jugador, que nomás lo hacía para darnos en la torre, salíamos amargados. Entonces la pregunta es esta: del sufrimiento que tú has tenido en el pasado, ¿has salido mejor porque dices: yo sé que mi padre permitió esto para pulirme, mira, ahora estoy más maduro? ¿O sales: no, Dios me abandonó, es que esa tragedia que tuve, pobre de mí, mi caso es para Laura Bozzo, llévenme? Y estás derecho más amargado. Esa es la pregunta a hacer aquí. Por tu sufrimiento, porque Dios se encargó de tu pecado y te dijo: cálmese, y te dio un zape por ahí, tú saliste más enchilado, más enojado, más amargado, más duro de tu corazón. ¿O consideras que has madurado por ese sufrimiento? Vamos a traerlo más a lo terreno. La disciplina de tus papás. No vayas a decir nada en voz alta, pero acuérdate cómo te disciplinaba tu papá o tu mamá. La pregunta es: de esa disciplina que te dieron, ¿tú tienes buenos recuerdos y dices: yo le agradezco a mi papá de aquella vez que me pegó 19 cintarazos porque le robé una guayaba a la vecina? Me acuerdo todavía y le agradezco a mi padre que me dio 19 cintarazos. ¿Puedes decir eso? O tú dirías: no, hermano, ni me hable de eso, ¿verdad? Porque mi papá me colgaba y me daba latigazos. O sea, la pregunta es: todos tenemos sufrimiento y disciplina. En todos Dios se encarga del pecado. Pero la pregunta es: ¿qué produce? ¿Te produce crecimiento, gratitud, respeto hacia el Señor, alabanzas? Padre, gracias que me jalaste la oreja porque me salvó la vida. O tú traes ahí en tu corazón resentimiento con Dios por la muerte de tu familiar. Resentimiento con Dios porque perdiste tu trabajo el lunes y el miércoles atropellaron a tu perro y el viernes te fundió, te cortaron el cablevisión, que es lo más grave que le puede pasar a algunos. Y dices: qué horrible. No te das cuenta que Dios está castigando tu pecado si no eres su hijo, o que Dios está disciplinándote si tú eres su hijo. Pero la pregunta en Hebreos es: ¿qué produce en el corazón? Entonces, permítame, antes de entrar a fondo a lo que vamos a hablar aquí, permítame hacerle una pregunta. Que pensemos: si vamos a aplicar esto, Jehová Nake, cómo Dios nos disciplina, a cómo yo disciplino a mis hijos, entonces ahí tenemos la primera clave. Cuando yo disciplino a mis hijos, ¿produzco amargura en ellos? Cuando los disciplino, por la forma en que lo hago, ¿les acumulo enojo? ¿Los estoy amargando? O por la forma en la que hago esto, mis hijos podrían decirme: gracias, papá. A lo mejor no en el momento, ¿verdad? Venga para acá, pum, pum, 7 cintarazos. Gracias, papá, gracias. No creo que eso suceda, pero a lo mejor más adelante, ¿no? Cuando estén ya adultos y terminen y sean responsables y tengan una familia que están cuidando, volteen y te digan: papá, ¿te acuerdas aquella vez que me diste? Mira, gracias. La pregunta entonces es: si tú y yo tenemos que disciplinar a nuestros hijos, aquí en la Biblia aprendemos montones de cómo disciplinarlos. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo nos disciplina Dios? Y la primera cosa que te puedo decir: cuando Dios nos disciplina y yo tomo bien la disciplina, mi corazón se hace agradecido a Dios. Sí duele y chillo, ahorita vamos a aprender eso, pero se hace agradecido, crezco, maduro, soy mejor para Él. Dios desarrolla en mí todo lo que debe desarrollar. Pero si no sucede así, si yo no estoy recibiendo bien la disciplina, o no entiendo que Dios está dándome misericordia para que me acerque a Él, y pum, viene el castigo y viene el manazo, y yo no entiendo, se me va a amargar el corazón.
Y tenemos conocidos, muchos, que dicen, no, es que a mí Dios no me quiere, Dios no está conmigo, Dios ni existe, porque mira cómo me ha ido. Y entonces toman su sufrimiento como algo que está amargando su corazón. La Biblia es clara y enseña que tu fe, si eres creyente, va a ser probada, vas a ser pasado por el fuego. Dios va a permitir sufrimiento en tu vida para que te apliques. Son jalones de orejas de Dios, son regañadas, que Dios nos da. Son llamadas de atención fuerte y vamos a aprender. En ocasiones hasta Dios tiene que hacer algo que se llama el azote. Sí hay azote de parte de Dios, sí lo hay, pero vamos a aprender juntos cómo esto es posible. Entonces la pregunta, no sé cómo la contestes tú, ¿cómo te ha ido cuando sufres? ¿Qué produce en ti? ¿Entiendes que es disciplina o es un castigo que nada más te hace estar más duro? Yo he hablado con gente que les pasan cosas difíciles, tragedias en su vida y salen más duros de esa tragedia. Padres que han perdido hijos, mire, ni me atrevo a decir que entiendo lo que eso es. A nosotros nos ha tocado algo parecido, pero no exactamente, es un dolor muy grande. Pero un padre que pierde a un hijo en su juventud, un adolescente, es sumamente doloroso. Pero la pregunta no es si nomás vas a sufrir y ya. La pregunta es si aprendiste a sufrir. Sabes que hay un Dios que te ama y está interesado en que tú corrijas tu vida con ese sufrimiento. Le decíamos todavía ayer, si me permite platicarle, todavía ayer estaba soñando que yo tenía uno de mis hijos haciendo ejercicio. Y estaba gritándole, vamos, tú puedes. Estaba haciendo lagartijas ahí, medio la panza y estirando. Vamos, tú puedes. Y decía, es que duele mucho. Y yo a lo mejor por tanto clavarme en esto y estar estudiando, me acuerdo que en el sueño le decía, no importa, no se trata de no sufrir, sino de sufrir chido. Y me acuerdo que se me quedaba viendo, no vas a evitar el sufrimiento, pero disfrútalo porque eso te va a hacer fuerte. Pero si estás, no, nunca y siempre tratando de evitarlo, cuando el sufrimiento venga, te vas a amargar. De eso trata Hebreos 12. Entonces mira, permíteme que vayamos juntos a Hebreos 12 y vamos a aprender varios principios de cómo disciplina Dios. Y quisiera animarte a que los aprendiéramos para nuestros hijos. ¿Qué le parece? Y usted va a ir tomando en la práctica lo que usted considere que le ayude. Mire, Hebreos 12, a partir allí de tu versículo número 3, vamos a leer este pasaje y vas a ver qué claro es. La verdad no hay que explicarle demasiado. Fíjate, 12:3, dice la Biblia: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando de Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, ¿qué dice su versículo ahí? Claramente, hermano, al que ama, disciplina. ¿Y qué más dice? Azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y atención el versículo que viene, que es bien duro. Si trae hijos chiquititos, a lo mejor quiere taparle los oídos. Dice el 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow, ¿eso está en la Biblia? Sí. ¿Y en español así? Sí. ¿No tenemos que poner pip? No. Porque el bastardo es un hijo ilegítimo, un hijo que está fuera del matrimonio y que no se reconoce. No tiene derecho a la herencia del padre, no tiene derecho al cuidado del padre. Está como por ahí por un lado. Entonces está diciendo el autor que si no nos disciplinara Dios, seríamos como bastardos, como si no fuéramos sus hijos. Versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el 11 le va a gustar. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿cierto? Sí, sino de tristeza. Pero, atención con la palabra, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, nos vamos a detener allí y el día de hoy vamos a ver uno o dos principios nada más. Un principio nada más porque hace mucho calor y vamos a recortar esto un poquito. Vamos a ver el primer principio más importante para que tú y yo aprendamos. Número 1, cómo nos disciplina Dios y cómo podemos aplicar esto en disciplinar a nuestros hijos para que no se amarguen, para que tu disciplina no les contamine el corazón, para que no seamos como padres que nunca están, pero que cuando llegan solo disciplinan. Los hijos, miren, desde niños, 2, 3 años, identifican eso. Este hombre nunca está y cuando llega, saca el cinturón o agarra la vara o la chancla o me avienta su celular o quién sabe qué. No, el celular es muy caro, no lo va a aventar. Pero me disciplina. Y entonces la asociación de algunos niños, de algunos de nosotros, de hecho, la única asociación que tenemos con nuestros padres algunas veces o nuestros tutores era disciplina estricta. Y en algunos de nosotros esa disciplina, como no fue bien hecha, nos amargó. Nos ha hecho tener resentimiento para con el abuelo porque me daba unas tundas y la abuela me castigaba de tal. ¿Se acuerdan aquellos castigos macabros que había antes? No sé cuánto les tocaban esos castigos, ¿no? De sentarte ahí, hincarte en corcholatas y con unos témpanos de hielo acá, ¿verdad? Y con la mirada para arriba y un lápiz así con un plato casi, ¿no? Acrobacias terribles y así como que eran unos castigos para infligir dolor, ¿no? ¿Se acuerdan de los pellizcones o las jaladas de patilla? Recuerdo a alguien una vez, no me acuerdo ni quién, me jaló la oreja tan fuerte que me tronó algo nomás hoy, ¡pac! No sé qué, a lo mejor por eso no oigo ya de este lado, pero un jalón de oreja o nos jalaban el cabello. ¿Qué hacían los maestros? ¿Se acuerda cuando revisaban? Ahora ya no, ahora los niños le revisan al maestro y si no lo demandan, pero antes pasaban y te revisaban las uñas, ¿no? Y el maestro pasaba con el metro. ¿Se acuerdan aquella regla para el pizarrón? Y pasaba así, veía negro, ¡faz! Daba unos que otros maestros hacían poner las manos así y pegaban en los nudillos con el borrador. No, si eran maestros de la tortura, ¿no? Así, para mandarlos a Afganistán o yo no sé, horrible. Pero ¿qué era lo peligroso de eso? Que la disciplina es muy buena y es necesaria en el salón y en la casa. Es esencial la disciplina porque si no crecemos chuecos. Pero cuando esa disciplina se hace sin los principios que vamos a aprender, produce el efecto contrario. Y sí, mira, tu hijo va a estar de corbatita, derechito, va a estar bien educado, un soldadito, pero no te va a amar. Va a ser una persona sumamente pulcra, pero con rencor en el corazón. Tenemos que aprender cómo Dios nos disciplina y saber hacer un balance en esa disciplina. Hermanos, papás, para no pasarnos de la raya y comprar un látigo, ¿no? Y véngase, ¡juas! Al hijo, ¿verdad? Y toques eléctricos, ¿verdad? Porque no hizo la tarea. Ni ser extremos al punto de que maltratamos y entendemos y sabemos, perdón lo tanto comercial, pero entendemos que aquí hay papás que están maltratando a sus hijos. Y entienda, no es bueno, no es sano y ya es ilegal ahora. Y usted se puede meter hasta en problemas legales. Pero ¿cómo hacemos para no irnos a ese extremo? Ni tampoco el otro extremo de que el papá dice: ay, a mi hijo yo lo he dejado desde que es niño, que haga lo que quiera, que él se dé cuenta. Es más, él escogió su nombre, por eso se llama Sansón, ¿verdad? Por eso se llama Superman, Spider-Man y Batman. Él escogió, él hace lo que quiere. Y tenemos a papás que no hacen absolutamente nada. Ven a su hijo golpeando al otro y dice: ay, mira, le dio con la derecha. Mira, muy bien, mijo, muy bien. Péguele más, mijo, no se deje, ándele. Vemos a padres enseñando lo contrario. Mijo, si tu compañero trae un celular, mejor róbaselo, quítaselo, ¿o qué? ¿Tú no eres machín o qué? Y entonces le enseñan lo contrario a lo que debe ser disciplinar. Y otros padres maltratan.
Y sus hijos tienen derecho, coraje con sus padres por la forma en que la disciplina se está aplicando. Entonces, primer principio, hermanitos, el número 1 que vamos a aprender está en Hebreos capítulo 12, versículo número 5 y 6. Lo voy a leer para sacar solamente este primer principio. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, y ahí viene ese principio esencial, al que ama, ¿qué dice allí? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, la primera cosa que tú y yo ocupamos entender es que si yo no voy a disciplinar a mis hijos por amor y con amor, mejor no los disciplines. La motivación número 1 que debe existir cuando tú y yo vamos a aplicar disciplina es el amor. Eso es lo número 1. Permítame enseñarle algunos pasajes en la Biblia. Hay muchísimos, pero hemos escogido algunos que creo que nos pueden ayudar. Que nos ayuden, por favor, algunos de ustedes a buscar Proverbios 3:12. Apúntenlo para los que van a aplicar, si son tan amables. Otra persona me ayuda a buscar Deuteronomio 8:5. No tienen que buscar todos, por favor. ¿Alguien? Deuteronomio 8:5, Proverbios 3:12, Apocalipsis 3:19. Otra persona, escoja alguno de esos tres que le di: Deuteronomio 8:5, Proverbios 3:12, Apocalipsis 3:19. Alguno de estos, por favor. Y ahorita vamos a ir a Proverbios para que vea usted la implicación que esto tiene. Pero a muchos de nosotros, mire qué curioso es esto. Mientras buscan los versículos, pensamos, por el concepto equivocado que tenemos de la disciplina, que cuando yo disciplino a mis hijos tengo que estar enojado. Algunos de nosotros hemos cometido ese error. Yo recuerdo haberlo cometido con mi esposa y mis hijos pequeñitos. Los estábamos disciplinando y nos daba una risa las cosas que hacían y las ocurrencias. Mira, papá, lo que hice. Y se pone ahí el bote de azúcar encima, ¿no? Pero volteado, pues, toda el azúcar ahí. Y por acá una risa. Pero como lo tengo que disciplinar, me transformé en Hulk. Chamaco, no vuelvas a hacer eso. Y pum, su nalgada, chiquitos, ¿no? Pero nuestra idea es que disciplinar es igual a estar enojado. Y vamos a aprender aquí que cuando tú disciplinas por estar enojado, te prometo que te vas a arrepentir. Porque te pasaste en tu disciplina, porque lastimaste a tu hijo, dijiste cosas que no debías decir y disciplinaste enojado. La Biblia nos dice que la motivación número 1 de Dios para disciplinarnos y darnos nuestros llegues allí es que nos ama. No es que está enojado. Si Él actuara solo por su indignación, ¿qué nos pasaría? Seríamos consumidos en un instante. Pero como está indignado por el pecado, pero nos ama, el amor que tiene le lleva a decir: esto no puede seguir así, esto no está bien, y entonces actúa en disciplina. Vamos a escuchar, quien me ayude a leer, por favor, Proverbios 3:12, bien fuerte, por favor, cualquiera de ustedes que me ayude. ¿Sí? Ajá. Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, claramente me dice que si mi Padre Dios me disciplina, es porque está enojado conmigo o porque me ama. Porque me ama, pero hay que ser derechos. Cuando nos toca la disciplina, no creemos eso, ¿no? Que ese me hace que ese sufrimiento me viene porque Dios no me quiere. No, esto que me está pasando es porque Dios no me quiere. Escucha lo que dice la Biblia. Cuando viene sufrimiento a tu vida y Dios te está disciplinando, la Biblia dice, la verdad de la Escritura es que ese sufrimiento que Dios permite para pulirte y para disciplinarte está motivado por su amor. No porque está enojadísimo contigo, sino porque le interesas, te importa. Todos nosotros hacemos eso. Vamos en la calle y vemos a estos pequeñitos que sus padres los ponen a vender chicles. ¿Los han visto? Cómo los entrenan a cambiar su mirada, cómo los entrenan a pedirte, a venderte el chicle, y le tienen que hacer la cabecita así, ¿verdad? Y los ojitos para causar esa lástima. Y si un padre lo abandona y lo deja ahí 6 horas en ese crucero y el niño está solo, nosotros volteamos y
y lo vemos y nos vamos de largo. ¿Por qué? Porque no es nuestro hijo. Pero si fuera nuestro hijo que se quitó el uniforme, se salió de la escuela y se puso a vender chicles, ¿qué harías? ¿Le pides la comisión? Algunos papás están bien listos. Vas y disciplinas, ¿por qué? Porque te interesa, porque lo amas. Entonces el problema de mucha gente es que no disciplinan si no están enojados. Si anda contento el papá, ay, anda bien feliz, y el chamaco hace un desmán por ahí, déjalo, es mi hijo, así yo era de niño, estoy pagando lo que yo hice de niño. Hasta dicen, tienes que disciplinar si lo amas, porque si no disciplinas, la Biblia dice que es una muestra que ese hijo no te interesa. Si hay hijos todavía aquí y tu papá te está disciplinando, tienes que entender algo, aunque a veces se pasa y a veces no entiende bien y está aprendiendo, tienes que entender que en realidad esa disciplina que te pone, ese permiso que te negó, en realidad es porque te ama. Y yo sé que me vas a decir, no, en mi caso no. En mi caso mi papá sí es bien malo. Es el Chapo mi papá. Y se cuelgan algunos, se van al extremo. Pero es el amor la motivación. Escuche lo que dice Deuteronomio 8. Alguien que me ayude, 8:5. Por favor, estamos. ¿Sí? Exacto, Dios le pide al pueblo, reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Jehová Naque, Jehová te castiga. No lo haría si no fuera tu padre. No lo haría si no le importara tu vida. Si él no se interesara realmente por ti, mira, te dejaría que hicieras lo que a ti te da la gana. ¿Y qué tan al fondo podrías llegar? Pues todo lo que quieras. ¿Qué tanto podrías degradar tu vida? ¿Qué tan lejos de Dios te podrías ir? Pero tenemos un Dios tan misericordioso que si no eres su hijo, te va a castigar el pecado y va a juzgarlo en ti para que te arrepientas. Eso es lo que aprendimos. Pero si eres su hijo, él permite el sufrimiento para moldearte y está motivado por amor. ¿Alguien tiene Apocalipsis 3:19? 3:19. Sí, dice, por favor, yo reprendo. ¿Quién estaba leyendo? Gracias, por favor, sí, adelante. Muchísimas gracias. Tenía eco el texto, ¿verdad? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjate lo que dice la Biblia. Reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, es muy simple. Mira cómo funciona en la vida real. Yo no era creyente, yo me convertí cuando tenía 17 años. Y antes de los 16 años, yo robé, me brinqué ahí una bardita de una casa y sacamos un motor, nos robamos un motor, nos robamos cosas de los vecinos para hacer nuestros juguetes y armar nuestras cosas raras. Y no me da orgullo decírselo, pero nunca nos atraparon. Hasta la fecha todavía. Híjole. Pero fíjate qué cosa pasa. Cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, en cuanto entregué mi vida a Jesucristo, la primera vez que yo intenté robar como lo hacía antes, me quise robar un rollo de cámara. Algunos no saben ni qué es eso, pero un rollo de cámara de aquellos de 110 que se metían a las cámaras y ¿se acuerdan? Me lo quise robar. Y hermano, recién convertido, me metí al mercado, según yo, muy sabio, muy inteligente para hacer eso. Hacía un calorón y yo con una chamarrota, ¿verdad? Me meto al mercado, agarro ese rollo, lo echo a mi bolsa y quiero salir por la caja y me detienen en la caja. Y me dicen, saca lo que traes en las bolsas. Todavía me acuerdo y me da una vergüenza, pero entendí. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque ahora ya tenía papá. Antes no tenía papá. Y lo que yo hiciera, no había nadie que me disciplinara. Pero cuando me convertí en hijo de Dios, mi Biblia dice, arrepiéntete, reconoce que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y como ahora me convertí en su hijo, mi padre dijo, este chamaco tiene la maña de robar. Pues aquí eso no se hace. Y pómales, me atrapan. Y me acuerdo, mire, no me arrestaron. Yo creo que tuvieron misericordia o no sé, me asusté tanto. Pero hasta la fecha me acuerdo y miren, no lo volví a hacer porque mi padre me disciplinó. Pero antes de eso, nadie. Es más, tenía cuates que me decían cómo hacerlo mejor.
y dónde esconderte las cosas y cómo ser más tranza. Pero cuando vine a Cristo, no, ahora ya tengo un padre que me dice, aquí eso no se hace. Acá hablaba de una manera y decía groserías. Vine a conocer a Cristo y mi padre me dice, aquí no se habla así, muchacho. Cállese, cambie esa forma de hablar. Acá eras mentiroso, bienvenido a la familia, pero en esta familia no se echan mentiras. Y empezó a hacer los cambios. Pero mira, no los hubiera hecho si yo no le importara. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar tú y yo? Vamos todos juntos para terminar el último versículo. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Y este versículo precisamente habla sobre el contraste de no disciplinar o disciplinar y de amar o aborrecer. Y el versículo que tú y yo vamos a leer para terminar, le pido que cuando lo lea piense, no nada más lo lea así. Proverbios 13:24, ¿qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Qué es aborrecer? Es, sí, odiarlo, detestar, amar menos, dicen algunos. Es aborrecer. Pero la segunda parte que dice, mas el que lo ama desde temprano. Temprano no se refiere solamente cuando es niño, sino en el día. Desde temprano está la corrección. Algunos papás quieren aplicar disciplina cuando su hijo ya está casado y tiene 20 hijos. ¿Cómo le digo a ese muchacho que me ayude porque no tengo para mis medicinas? Algunos tenemos que decir demasiado tarde. Lo único que puede hacerse ahí es que Cristo llegue al corazón, se convierta a esa persona en hijo de Dios y Dios lo disciplina para que entienda. Pero usted, papá, se le fue la oportunidad. Hay que entender que la disciplina se da temprano, pero la disciplina está ligada al amor. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar aquí? Un padre que aborrece a su hijo no lo va a disciplinar, pero aquel hijo que de veras ama lo va a disciplinar. Te pongo un ejemplo. Una señora nos platicó, nos contó de que en una ocasión, por alguna razón, termina con el hijo de su hermana en su familia. Por una razón, divorcio, un pleito fuerte, y el hijo quedó ahí como pelotita en medio, y la familia dice, bueno, vamos a traerlo para acá. Y ellos tenían un hijo. Entonces en la familia estaba el padre y la madre, el hijo de ellos, que era menor que el hijo adoptado, podríamos decirlo así, que era su sobrino en realidad. Y cuenta esta señora que la forma de vivir de este niño y la manera de ser y el problema que vino a ocasionar en su familia fue tan grande que esta señora le agarra coraje. Entonces fíjese lo que hacía. Lo aborrecía, pero no le hacía daño. La señora no le ponía más chile a su sopa, ni le ponía para que le diera chorro, ¿verdad? O le pegaba. Fíjate qué interesante. Todo lo que hacía la señora es que cuando ellos iban a jugar, ella dice que tenía tal coraje en su corazón que los dejaba jugar fútbol en la calle. Pero solo a su hijo le pegaba cuando seguía jugando si venía un carro. Al otro no le decía nada. ¿Por qué? Porque lo aborrecía. Y ella dice que en el fondo, en su corazón, lo que estaba buscando es pues, que pasara algo. ¿Cómo hizo eso? ¿Haciéndole daño? ¿Maltratándolo? No, nada más lo dejó. No le decía nada. Y este niño tenía una conducta absolutamente desenfrenada. Salía corriendo con la pelota, viendo la pelota sin fijarse, y la señora no decía nada. Pero a su otro hijo, nada más te veo a ti corriendo en la calle así, con el balón, y vas a ver cómo te va a ir. Le ponía unas líneas, pero al otro no. ¿Por qué? Porque lo aborrece. ¿Entiendes cómo no disciplinar a tus hijos refleja que no nos importan? Pero si tú aprendes a disciplinar por amor y con amor, la disciplina va a aprender bien y no vamos a amargar el corazón de nuestros hijos. No vamos a hacer que nos anden odiando con traumas. Ninguna disciplina les va a gustar, o sea, te aviso. No creas que tu hijo te va a decir, papá, te agradezco mucho que me castigaste. Ese es un sueño. Llega a pasar muy raro, pero a lo mejor el niño no es normal, ¿verdad? Si te dice eso. Van a llorar y van a patalear y se van a enojar un momento contigo.
Tienes que aprender que por amor no te dejo salir solo, sola, a esas horas, a hacer eso con esos amigos, porque te amo demasiado. Pero ojo, no lo ame tanto que lo amarra a la cama, ¿no? Y no puede salir para nada y le da su comida así con jeringa y es que te amo mucho. No, hay que entender el balance. Pero hay que comprender que no podemos disciplinar a nuestros hijos cuando estamos enojados, porque la vamos a regar. No podemos disciplinar a nuestros hijos porque me indigna su conducta. Qué vergüenza que mi hijo robó, y entonces vete de mi casa, no vuelvo más a llamarte mi hijo, te desheredo porque se robó un gansito. Hermano, el amor a nuestros hijos nos va a llevar a no dejarlos hacer lo que está mal, pero a disciplinarlos con medida, con amor, como lo hace Dios. Dios es el Padre perfecto y te ha disciplinado porque te ama. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí de volada. Yo te quisiera invitar a dos cosas. La primera, que pienses cómo ha sido la disciplina de Dios contigo. ¿Estás aprovechándola o te estás amargando? Porque Dios te disciplina porque te ama. Si te andas portando mal y te viene sufrimiento y todavía te enojas más, estás haciendo lo que no debes, hablando con quien no debes, actitudes de orgullo y soberbia que no son correctas, y viene tu padre y pum, te disciplina, y tú te haces más soberbio, te pones más duro, te enojas más. Entonces no estás aprovechando la disciplina, como dice Hebreos. No desmayes cuando eres reprendido por él, porque Dios al que ama disciplina. O te animo, por favor, si estás teniendo sufrimiento, problemas, dificultades, desafíos, pruebas, ¿estás entendiendo que Dios las permite en tu vida para madurarte? Y produce gratitud y alabanza en lugar de queja y amargura. ¿Te fijas? La cosa no es la disciplina, es cómo la tomas, es cómo la enfrentas. Esa es la primera tarea. La segunda, ¿qué piensas si nada más le integramos, mi esposa y yo, tú y tu esposa, tu esposo, tú que eres mamá soltera o como sea, integras este elemento a la disciplina con tus hijos? ¿Qué cambiaría? Piensa, ¿qué cambiaría? No estamos diciendo que no amas a tus hijos, estamos diciendo que a la disciplina hay que integrarle amor. ¿Qué cambiaría? ¿Eres capaz de disciplinar a tus hijos con control de ti mismo? ¿O todo lo que tus hijos oyen es gritos? Tantos gritos que ya gritas y tus hijos se bloquean y están y tú y tus hijos te ven y están viendo a través de ti a la pared. Y tú que ya te dije y todo, y ahí te va la predicación del pastor para que lo oigas, y te avientan de todo, ¿no? O puedes disciplinar en control de ti mismo. Hijo, te voy a disciplinar y va a ser así, o este castigo, o estas nalgadas, o esta vara, porque hiciste esto y esto, y hago esto porque te quiero mucho. Y luego se va en privado y pum, aplica la disciplina. ¿Y es capaz usted de abrazar a su hijo después de que hace eso? ¿O se va, va, para que se te quite aquí, yo mando, y híncate y no me hables más? Hermano, cuando hacemos eso, hacemos una distancia enorme de nuestros hijos. La pregunta es, ¿cómo te disciplina Dios? Cada sufrimiento que Él permite en tu vida es para que te acerques más a Él, no para que te alejes. Entonces cada disciplina que damos nos debería acercar más a nuestros hijos, verlos a los ojos y decirle: mira, te amo tanto que no puedo permitirte que sigas hablando así. Te amo tanto que no te puedo permitir que sigas diciendo mentiras, porque las mentiras te van a destruir. Y te amo tanto que voy a tener que darte unos cintarazos, voy a tener que castigarte de esta manera, porque te amo tanto que si tú sigues haciendo eso te vas a destruir. Pero si no nos interesara, lo dejaríamos. Que eche mentiras, a ver hasta dónde lo lleva eso. ¿Qué cambiarías al ratito, mañana, el lunes, el martes? A lo mejor le dijiste a tu hijo: vas a ver llegando al templo, ¿verdad? Vas a ver. Entonces cuando ahorita llegue al templo, ¿qué va a cambiar? ¿Qué cambiaría por añadir a su disciplina que toda disciplina bíblica debe ser motivada por amor? Algo concreto.
No diga, ay, le voy a echar ganas. Eso no es nada concreto. Pues a la otra voy a hablar con él antes, lo voy a hacer de esta manera. O a lo mejor nunca lo has disciplinado y tú eres de los papitos, con mucho amor se los digo, engañados, que creen que los maestros de la escuela son los que van a educar a tus hijos. Los maestros enseñan a leer y a escribir, no educan, porque ellos tienen 4 horas, nosotros los tenemos las otras 20. No nos engañemos, la disciplina bíblicamente viene de los padres. Si tú eres mamá soltera, Dios te va a ayudar. Si tú eres padre soltero, Dios te va a ayudar. Si eres un abuelo criando hijos, comprométete, mete amor a tu disciplina y empieza a hacer disciplina. Si ustedes tienen hijos adolescentes y no lo han hecho, hermanos, ánimo, empiecen. Más vale ahora que nunca, y más vale tardecito que nunca, pero empiecen. Hay que tomar el compromiso de, por amor a nuestros hijos, empezar a disciplinar. Así que te quiero invitar a que oremos en estas 2 áreas. Ahí en tu lugar te invito a orar. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Padre, esta tarde para agradecerte la forma y la manera en cómo tú nos enseñas por tu palabra que tú eres un Padre perfecto, amoroso. Eres un Padre que nunca se equivoca en la disciplina, nunca se equivoca, nunca falla cuando nos disciplina. Pero reconocemos que nos duele, y cuánto cuesta reconocer que nos estás disciplinando. Hoy queremos orar porque algunos de nosotros nos hemos amargado porque tú nos has disciplinado. Algunos los has castigado por su pecado y ni así se quieren acercar a ti. Tú has sido duro con ellos, pero misericordioso, y siguen alejándose de ti y se van a enfrentar a ti como un juez. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero si ellos se acercan a través de Jesús a ti y se convierten en tus hijos, entonces tú los tratarás, mi Señor, como hijos. Y la motivación principal para disciplinar a tus hijos es que nos amas. Así que oramos hoy que nos ayudes a digerir, a pensar en cómo nos has tratado estos años, y entender que el sufrimiento, las pruebas que llegan a mi vida, siempre, Señor, siempre las dejas en mi vida por amor a mí, para disciplinarme, para enseñarme. Líbranos de tener un corazón amargado. Y Padre, lo segundo que queremos orar hoy es porque aquí estamos muchos papás, muchas mamás, algunos que se van a convertir pronto en padres, algunos que ya son abuelos. Pero Padre, ¿cuánto nos ha fallado muchas veces la disciplina y la forma en que hacemos la disciplina? Y confesamos que muchas ocasiones nos hemos equivocado y hemos disciplinado sin amor, o por la falta de amor no hemos disciplinado. Hoy queremos tomar un compromiso a integrar a nuestra disciplina el amor. Y ayúdanos a entender cómo va a cambiar la forma en que hablo a mi hijo, la manera en cómo le regañamos. Que sí, tiene que entender que esa conducta está mal, pero oramos que nos ayudes a que entienda más que esa conducta está mal, que lo amamos, cuánto le amamos. Esa es nuestra oración, Señor, que pueda comprender con tu iglesia, con nosotros, que es amado, que sobre todas las cosas, a pesar de su conducta, de nuestros errores, de las fallas, lo amamos, que le amamos, que es la cosa más importante para nosotros después de ti. Y nuestra oración es que nos ayudes a que, disciplinándolo, él pueda entender, ella pueda entender que lo hacemos porque le amamos mucho. Padre, no somos suficientes para esto, nos falla muchas veces, nos enojamos, muchos no tenemos control del carácter y con mucha ira hemos castigado, hemos disciplinado a nuestros hijos y los hemos lastimado. Probablemente hoy la tarea que tú nos estás dejando es que vayamos a pedir perdón por la forma en que hemos disciplinado, porque nos hemos equivocado. Pero gracias, porque es posible corregir, es posible hacer cambios. Y mi Señor, te agradecemos porque tú nos muestras que es posible conocerte como Jehová Naque, aquel Dios que castiga a todos aquellos a quienes ama. Te damos muchas gracias, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.